pocos minutos sobre la meta internacional que nos quedó desarrollar, que es la de evitar lesiones por caídas, de las que hablamos un poquito la semana pasada. Y esta última clase es muy importante, ya que vamos a hablar de uno de los pilares de la calidad en salud, que es todo lo relativo a la medición, al monitoreo, a la recolección de datos y a los indicadores, ¿sí? Que son la guía, digamos, de la toma de decisiones en cualquier sistema. Antes de comenzar, les aviso que vamos a utilizar el Menti. Yo les voy a pasar, antes que nada, acá por el chat, ¿sí? El link de conexión, ¿sí? Si lo pueden abrir. A ver ahí, si no, se ingresan a www.menti.com y van a colocar el código que les voy a pasar. Igual aún no comiencen a responder, ¿sí? Porque primero vamos a ver la ruta la hoja de ruta, perdón, de hoy. Ese es el código. Sí, pero necesito que todos los que estén presentes, hoy somos menos de lo habitual, todos los que estemos presentes participemos para dar inicio al encuentro de hoy. Sí, pero así vamos a arrancar, utilizando el Menti como medio de comunicación. Esperen que mientras transmitiendo. A ver, esperen un momento porque a ustedes no se les ve en pantalla completa. A ver, vamos de nuevo. Un minutito. Vamos a compartir de otra manera. Bien, ahora sí ustedes están viendo la pantalla completa. En el día de hoy, la hoja de ruta del encuentro de hoy vamos a desarrollar un poco el concepto del rol de la medición, ¿sí? De lo que significa medir, monitorear, recolectar datos, tener datos, ¿sí? Para la mejora de la calidad. Vamos a trabajar sobre el concepto de indicador, que es un indicador en un sistema de salud, más allá que los indicadores se utilizan en muchas otras áreas. Vamos a conocer los tipos de indicadores que existen y las características y estructura de los indicadores. El encuentro de hoy es muy importante, ya que en el taller presencial vamos a hacer algunas actividades prácticas, ¿sí? Para que ustedes puedan construir indicadores específicos que les vamos a pedir en el contexto de una situación clínica, en el contexto de una mejora que puedan implementar, ¿sí? Como hemos dicho en varias oportunidades, uno de los axiomas más importantes de la calidad es que lo que no se mide no se puede mejorar. O sea que para nosotros lograr una mejora y, como dijimos en el encuentro anterior, para saber si un cambio determinado es una mejora, verdaderamente fue una mejora o solo fue un cambio, para eso necesitamos poder medir, necesitamos tener datos y necesitamos comprobar con información fehaciente que ese cambio efectivamente generó una mejora en un servicio, en un procedimiento,
en un proceso administrativo o en cualquier lugar donde nosotros estemos implementando algún cambio. Para eso, y antes de comenzar, como les mencioné, vamos a trabajar con el Menti. Les dejo unos segundos para que ustedes puedan escanear el código, ¿sí? O ingresar a esa página e introducir el código 1318053 para comenzar a interactuar a través de 3 preguntas muy sencillas. Les pido por favor que todavía no comiencen a contestar porque yo tengo que dejar de compartir pantalla y compartir la pantalla del Menti. Así vamos viendo las respuestas de ustedes en vivo, pero sí necesito que todos participemos. Dejo unos segundos para que escaneen o ingresen y dejo de compartir esta presentación. Bueno, y ahora sí les pido que comiencen a contestar, ¿sí? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué creemos que es necesario medir y tener datos? Por supuesto, pensando en nuestro sistema de salud, pero en cualquier otro ámbito, ¿no? Y ahí van contestando para poder conocer la comunidad que estoy evaluando, perfecto, sea datos y mediciones de esa comunidad, para analizar y obtener mejoras si es necesario, ¿sí? Sobre todo para analizar si verdaderamente fue una mejora, porque sirve para evaluar desempeño, muy bien, basarse en ellos para tomar decisiones y elegir los procesos más aptos para cada situación, perfecto, para poder comparar y obtener datos exactos, muy bien, si yo tengo datos, yo me puedo comparar conmigo mismo, con datos, con, digamos, en periodos previos, o me puedo comparar con otras instituciones para tener nociones más certeras, o sea, para tener datos exactos, para llevar un registro, para poder tener estadística y ubicarse en una situación actual, para poder tomar medidas si es necesario mejorar o no. Siempre es necesario mejorar, pero lo que tengo que saber es si lo que yo hice fue una mejora o no, porque nos ayuda a tener de referencia y un punto de partida, o sea, tener una medición basal, muy bien, ver si mejora o empeora algo que estamos haciendo, para planificar y asignar recursos, muy bien, lo que están planteando. ¿Sí? Yo tengo que conocer, hacer un diagnóstico de situación para ver cuál es mi problema y así eh, repartir o asignar recursos o planificar en relación a mis recursos, porque si no estaríamos a ciegas, muy bien, sin datos que analizar y no sabríamos si estamos haciendo bien el trabajo, para obtener un registro y poder planear mejoras, muy bien, para evaluar la epidemiología, muy bien, la epidemiología está llena de datos, se basa en datos, datos que están ubicados en un tiempo, en un lugar, etiologías en grupos etarios y conocer cuáles son las condiciones que debo mejorar primero para optimizar recursos y avanzar en mi investigación. Muy bien. La investigación, cualquier tipo de investigación, cualitativa, cuantitativa, experimental o no, se basa en datos. Muy bien. Para mejorar los procesos, para obtener información y que nos permita analizar y desarrollar medidas, para saber cómo estamos parados y ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Perfecto. Muy bien. Somos 34, 32 somos, y han contestado 16. ¿Qué pasa con los otros, con la otra casi mitad que no contesta? ¿Sí? No sabe, piensa lo mismo, se le ocurre alguna otra cosa diferente, algún otro punto de vista de lo que han planteado, que todo lo que han planteado es correcto y es muy interesante. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para conocernos, para saber dónde estamos parados, para compararnos, para planificar, para asignar recursos, para saber si un cambio es una mejora o no, para saber dónde tengo el problema o identificar la oportunidad de mejora. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Alguien que no, si alguien no pudo abrir el Menti, lo puede escribir en el chat y si no, puede habilitar su micrófono también y decirlo.
Vamos, ¿alguna respuesta más antes de pasar a la próxima pregunta? Alguien dijo también para saber cómo estamos trabajando, para evaluar desempeño. Perfecto. Para tomar decisiones y tener mejor organización. Muy bien todas sus respuestas. Digamos, la próxima. ¿Han visto alguna vez ustedes un indicador en el sistema de salud? ¿Han visto, lo han leído, se lo han mostrado, lo han utilizado? Por lo menos si han visto alguna vez un indicador como tal. Sí, no, o quizás no saben lo que es un indicador, ¿eh? Estuvieron muy claros para qué serviría un indicador, o sea, o por qué es importante medir, ¿sí? El indicador es una forma muy común en donde nosotros, digamos, mostramos datos, ¿sí? Para la toma de decisiones, para saber dónde estamos parados. Muy bien, vamos. O sea, acá estamos más divididos entre los que sí han visto alguna vez y entre los que no saben lo que es un indicador. Y si no saben, esta va a ser una buena oportunidad para que lo conozcan lo que es y en el taller para que aprendan a construir un indicador. Muy bien, recuerden que esto es anónimo, así que nosotros no podemos individualizar sus respuestas, así que respondan con toda la sinceridad, como se sientan cómodos. Muy bien, muy bien. Y pasamos a la pregunta que sigue. De aquellos que sí han visto alguna vez un indicador o quizás no saben la definición, pero pueden dar algún ejemplo, ¿sí? Les pedimos que den un ejemplo de un indicador que mida el funcionamiento de un servicio de salud. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior nosotros hablábamos de qué considerábamos que debía tener, qué atributos debía tener un servicio de calidad, cualquier servicio? Bueno, imagínense ahora en salud, ¿sí? Un indicador con el cual nosotros podamos medir esos atributos, ¿sí? Que buscábamos dentro del servicio de salud. O nosotros piensen como usuarios, ¿sí? Ya sea internos o externos, como pacientes que alguna vez somos o que vamos a ser, o como proveedores del servicio de salud. ¿Qué indicadores ustedes conocen, han escuchado, o quizás nunca han escuchado, pero piensan que se puede medir, ¿sí? El funcionamiento del servicio de salud? Muy bien, un indicador de mortalidad, la tasa de mortalidad de un hospital, de un servicio, de un área, de una provincia. La tasa de mortalidad infantil es una tasa anual muy importante que habla de cómo está el servicio de salud. Indicadores de comportamiento de salud. A ver si eso, no entiendo a qué se refiere con comportamiento de salud, a ver si puede especificar un poco más la persona que le escribió. Los percentilos en pediatría, sí, son un indicador de cómo un niño crece. La tasa de natalidad, muy bien. El indicador, sí, de prevalencia de enfermedades crónicas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Profe, yo puse el de comportamiento de salud, o sea, me quería referir como a los hábitos de las personas dentro Ajá. de la salud. Y pero ¿cómo, qué querrías medir? Algo concreto, porque un indicador Bueno, tiene que ser como un concreto. A ver, indicador de fumadores o de, no sé, perfecto. Un personas que hacen indicador así, actividades. porcentaje de eh, profesionales de la salud que tienen el hábito tabáquico, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera saber en un hospital cuántos de los profesionales de salud fuman, o, sí, porcentaje, o fumadores, tasa de fumadores o tasa de hábito tabáquico en pacientes diabéticos, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, eso. Muy bien, perfecto, muy bien. Eso que es muy importante que el indicador tiene que medir algo concreto. Es muy importante, no hay indicadores tan generales, porque me tiene que indicar algo muy puntual, ¿sí? Pero muy bien lo que planteaste. La esperanza de vida, muy bien, natalidad, indicadores de la calidad de atención.
muchísimos. Eso es como el ejemplo de comportamiento o hábitos de salud. Indicadores de calidad de atención hay muchos, desde, por ejemplo, el tiempo de espera en una guardia hasta la cantidad de pacientes que reingresan por misma causa a las 72 horas, hasta el número de eventos adversos que ocurren en un hospital, la tasa de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, el porcentaje de pacientes con experiencias positivas, ¿sí? O sea, indicadores de calidad de atención es como una gran bolsa donde nosotros podemos medir un montón de indicadores, ¿sí? Los casos de dengue, la incidencia de dengue, número de camas de un hospital, muy bien, eso es un indicador de estructura, ya vamos a ver que hay diferentes tipos de indicadores. Yo puedo querer, ¿se acuerdan que yo les contaba que habían procesos destinados a eran sí, procesos, indicadores de estructura, proceso y resultado cuando estábamos en la clase de procesos, ¿sí? Entonces, el número de camas de un hospital es un indicador de estructura. El número de médicos y número de habitantes, o sea, la relación médico-paciente o enfermero-paciente también es un indicador de estructura, muy bien. La morbilidad, hay que ver qué morbilidad, recuerden que morbilidad o comorbilidad asociadas pueden haber muchas. Indicadores de población vacunada, muy bien. Indicadores, y la tasa de, por ejemplo, ahora qué vacuna nueva ha salido, ¿se acuerdan? ¿O saben qué vacuna, cuál fue la última que se incorporó al calendario? ¿No es la gripe? La de la gripe es anual, ¿sí? Es una vacuna que está en calendario hace rato y que es gratuita para personas mayores de 65 años que son grupos de riesgo. Pero la última vacuna que se incorporó al calendario nacional es la de para prevenir el virus sincicial respiratorio en embarazadas, ¿sí? Y eso es bueno que lo sepan porque aparte cuando se incorpora una vacuna nueva al calendario o en época en donde, en épocas estacionales, por ejemplo ahora, en donde la vacunación contra influenza, o sea, la de la gripe, y contra COVID, para el virus que provoca COVID es importante, uno tiene que medir, ¿sí? Si esa población que yo tengo identificada como riesgo verdaderamente se vacunó, ¿sí? O cuántas embarazadas que yo tengo en este momento se han ido a vacunar, ¿sí? Eso es importante, es la cobertura de vacunación, ¿sí? Es un indicador de calidad muy importante. Muy bien. Bueno, bueno, los felicito, ¿sí? Porque a quienes han participado, gracias a aquellos que se han animado, yo voy a dejar de compartir, ¿sí? Y esto es como un poco para ponernos a pensar en indicadores, ¿sí? Por más que uno no conozca, intuitivamente pueden surgir, ¿sí? De los temas que habitualmente escuchamos en la tele, estamos rodeados cuando cursamos, o de una materia que estamos cursando. Está bueno pensarlo desde el punto del monitoreo y cómo se monitorea. Ahora vamos a volver a la clase. Para aquellos que no se animan, ¿sí? Todavía a participar, los invito a que cada vez que hagamos estas actividades participen. Por suerte vamos a tener el encuentro presencial y que bueno, estar reunidos nos va a animar aún más a participar. Bueno, ahora comparto la pantalla para continuar con la clase. Después de todas estas ideas que ustedes han volcado, muy bien. Bueno, estábamos acá. Y como yo les dije hace un ratito, hay axiomas en calidad y uno de los axiomas, ¿saben lo que es un axioma? A todo esto porque yo les digo la palabra. Cuando digo un axioma o uno de los axiomas más importantes en la calidad es que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué se refiere con axioma? ¿Saben? No, sí. Por lo menos en el chat, chicos, vamos, interactuemos un No, poco. doctora, ¿No? Bueno, no. un axioma, ¿sí? Es algo que es tan evidente o que se considera tan obvio que no requiere una demostración, ¿sí? Es como que yo les digo, bueno, esto es así, créanlo, es un axioma, ustedes no requieren tener que comprobarlo por sí mismos,
sí, es tan obvio que es verdad y se considera y lo tienen que aceptar como una verdad. Entonces, el rol de la medición en el mejoramiento de la calidad se considera un axioma y William Thomson, que fue un científico, una persona que se dedicó mucho tiempo al estudio de las matemáticas y demás, dijo que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Y por qué lo que no se mide no se puede mejorar? Por varias de las cosas que ustedes mismos dijeron. Primero porque si no medimos y no sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuál es nuestro punto de partida, ¿sí? Entonces no podemos saber si nosotros incorporamos una mejora, hicimos un cambio, si ese cambio verdaderamente fue una mejora, produjo una mejora en los resultados o simplemente fue un cambio pero que no generó una mejora, ¿sí? Entonces, el concepto de medir, monitorear, tener datos, tener indicadores, va indiscutiblemente de la mano, ¿sí?, a la mejora de la calidad. Todo lo que se quiere mejorar se tiene que poder medir y si no medimos, si no tenemos datos, nunca vamos a poder mejorar. Y eso es algo que la verdad que es un concepto muy importante que ustedes se tienen que llevar hoy día, porque es lo que aparte le da valor de ahora en más a ustedes que van a salir de este encuentro sabiendo o con los conceptos básicos de qué es un indicador. Ustedes como futuros profesionales le van a dar el valor que se merece cuando lean algún reporte epidemiológico, algún paper de una investigación, cuando lean una noticia, cuando vean los indicadores de los establecimientos de salud donde ustedes trabajan, van a poder darle el valor que se merece a esos datos, ¿sí? Esos datos le van a transmitir información a ustedes y tengan o no que tomar decisiones, los van a guiar, ¿sí?, en la práctica asistencial diaria. ¿Y por qué es importante medir para la mejora de la calidad? ¿Sí? Porque la mejora de la calidad requiere que nosotros como profesionales de la salud y como parte del equipo de salud podamos recopilar, recolectar y analizar los datos generados a partir de los procesos de atención. Ustedes como futuros médicos van a desarrollar un montón de procesos de atención en un día cualquiera de práctica profesional. Y todos esos procesos de atención deberían poder ser medidos y monitoreados, pero no con el ánimo punitivo o de control de cómo estoy realizando mi trabajo para castigarme si no lo realizo bien, sino con el ánimo de que nosotros mismos podamos saber cómo estamos llevando adelante nuestro trabajo para poder mejorarlo, ¿sí? Un ejemplo muy básico. Si yo tengo una cantidad determinada de tiempo y la consulta médica está estipulada en X cantidad de tiempo, bueno, yo sé que en esas tantas horas tengo que atender determinados tipos de pacientes. Si yo atiendo muchos menos o atiendo muchos más, o sea, me desvío, ¿sí?, o hay una gran variabilidad, o un día atiendo 5, el otro día atiendo 25 y el otro día atiendo 2, bueno, esos datos tienen que estar diciendo algo. ¿Por qué existe esa variabilidad? ¿Por qué algunos profesionales atienden tan poco y otros atienden tanto? Si atienden al mismo tipo de pacientes o si tienen la misma especialidad, ¿sí? ¿Por qué? Otro ejemplo muy básico. Si somos dos personas, dos médicos clínicos que estamos atendiendo en los mismos consultorios, ¿sí?, o en la misma guardia, y el profesional A pide determinada cantidad de estudios, ¿sí?, de soporte o de estudios de laboratorio en la guardia, y el profesional B, el profesional A pide 50 por día de guardia y el profesional B pide 2. Esos números, ¿sí?, me tienen que hacer cuestionar, ¿por qué existe esta variabilidad? ¿Por qué siempre el profesional A pide 50 estudios de laboratorio por guardia y el profesional B pide 2? ¿Cuál es el motivo? ¿Alguno de los dos está cometiendo algún error en su atención? ¿Hay equivocación en los diagnósticos? ¿Hay un exceso de pedidos de análisis complementarios? ¿O el profesional B está pidiendo de menos cuando los debería pedir? Entonces, como ven, hay un montón de datos, ¿sí?, que uno pueda analizar desde datos muy simples que ustedes conocen, que existen en todos los hospitales, como ocupación de cama, girocama, cantidad de pacientes atendidos por guardia, cantidad de pacientes operados por guardia,
la mortalidad de un servicio, la mortalidad infantil de un país. Hay un montón de datos de diferentes niveles de complejidad que existen y que, como ustedes bien dijeron, ayudan a conocer el sistema, a conocer la situación y a poder tomar las mejores decisiones y, por supuesto, a planificar. La medición es un componente esencial del mejoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque obliga a las personas, a todos los integrantes, a observar lo que hacen, pero no solamente lo que hacen, sino cómo lo hacen. Y esto es fundamental no solamente para los equipos operativos, porque yo como profesional que atiendo en un consultorio tengo que poder saber, ¿sí? Cómo atiendo, ¿sí? Y dónde y de qué manera, sino también es muy importante para aquellas personas que toman decisiones, ¿sí? Como son los gestores, un jefe de servicio, un director de un hospital, un ministro, el director de una dirección de un ministerio, ¿sí? Aquellas personas que tienen que planificar, ¿sí? ¿En base a qué? En base a los datos. En base a los datos reales del sistema se planifica, ¿sí? Para obtener determinadas mejoras o lograr determinados objetivos. Y existe una sólida evidencia que demuestra que cuando se utilizan herramientas para medir el cambio, esto de yo tengo una situación problemática, tengo una oportunidad de mejora, pongo en marcha una idea concreta, una acción puntual que es un cambio, yo tengo que medir con determinadas herramientas para ver si esa herramienta, ¿verdad? Si ese cambio verdaderamente fue una mejora o no. Y una de esas herramientas son los indicadores, que es lo que, digamos, estuvimos hablando al comienzo de la clase con las preguntas del Menti. Esto un poco para recordar, ¿sí? Que así como la medición, ¿sí? La mejora, perdón, medir y monitorear va de la mano del mejoramiento, ¿sí? Esto también es una de las bases fundamentales, el ciclo de mejora de Deming o ciclo virtuoso de la mejora. ¿Se acuerdan que era el ciclo PHEA o PDCA? Planear, hacer, ¿sí? Estudiar, actuar, o Plan, Do, Check, Act, ¿sí? Cada uno de estas etapas de este ciclo de mejora se tiene que poder medir. Yo tengo que medir mi planificación, tengo que medir lo que hago y sobre todo en esta etapa, esperen que pongo el puntero, en esta etapa, ¿sí? Del chequeo, del estudiar, es donde yo mido, ¿sí? Si lo que hice fue lo que yo había planificado, yo mido si lo que hice resultó lo que quería lograr y si resultó, ¿sí? Lo puedo poner, lo puedo mejorar aún más y lo puedo seguir poniendo en marcha y si no dio el resultado que yo quería, lo puedo ajustar, lo puedo mejorar, lo puedo modificar y lo vuelvo a transitar en este ciclo de la mejora. También recordando, ¿sí? El encuentro de la semana pasada, ¿se acuerdan que Don Abedian, este médico, ¿sí? De origen palestino, que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos y que trajo todos los conceptos, ¿sí? De Deming, traídos de la industria, ¿sí? Sobre todo de la industria japonesa, lo trajo al área de la salud y desarrolló este enfoque de la calidad. Dijo que nosotros teníamos tres áreas importantes, todo lo que es la estructura, que es el con qué, ¿sí? Lo que yo tengo y cómo se organiza para llevar adelante las cosas que tengo que hacer. Después tengo el proceso, que es efectivamente lo que se hace, ¿sí? El cómo, la serie de actividades y acciones que se llevan adelante. Y después tengo el resultado, que es los logros, ¿sí? Lo que se consigue. Y yo tengo que tener una estructura determinada, ¿sí? Para lograr, para poder llevar adelante una serie de acciones que yo determino para poder a través de esas actividades o acciones lograr el resultado que yo quería a través de un objetivo que me propuse. Cada una de estas etapas, estructura, proceso y resultado, se puede medir y monitorear y se debe medir y monitorear. Porque si yo logré un resultado que no quería o no pude llegar al resultado que yo me había propuesto, puede ser porque no tenía la estructura adecuada
o puede ser porque esa serie de actividades y acciones no fueron realizadas en forma correcta, ¿sí? Entonces, en lugar de ir y medir solamente el resultado, Don Abedian propone que midamos la estructura, o sea, que tengamos indicadores de estructura, que midamos el proceso, el cómo estamos haciendo las cosas, ¿sí? O sea, indicadores de proceso, y que también midamos el resultado, ¿sí? Para ver si logramos los objetivos planteados. En base a este modelo de mejoramiento, que era del IHI, que es el Instituto para el Mejoramiento de la Calidad en Salud de Estados Unidos, ¿se acuerdan que se proponían 3 preguntas básicas, que era qué estamos intentando lograr o qué queremos lograr, que eso es el objetivo que uno se propone? ¿Cómo sabremos que un cambio constituye una mejora? Esos son los indicadores y esos indicadores están alimentados por datos. ¿Y qué cambio podríamos efectuar para llevar a una mejora? Son las ideas de cambio o ideas concretas que tengo que llevar adelante, que tengo que poder testear a través de este ciclo de mejora. Esa idea de cambio la tengo que planificar, la tengo que llevar adelante, la tengo que poner en marcha, la tengo que poder medir a través de indicadores, ver si logré lo que yo quería, me había planificado, ¿sí? Y si no lo logré, la tengo que ajustar, mejorar y volver a planificar, ¿sí? Entonces, cada una de estas ideas de cambio yo las testeo a través de este ciclo de Deming o ciclo del mejoramiento, ¿sí? Y también recordar que los datos por sí solos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, tener un dato, un número de camas, un número de personas fallecidas, un número de personas infectadas con dengue, un número en sí mismo no tiene valor, ¿sí? Si no es analizado en un contexto de tiempo y lugar, ¿sí? Que es la tríada epidemiológica, como ustedes bien en algún indicador lo pusieron, y esos datos medidos en el tiempo de manera frecuente es lo que me va a mostrar los cambios que se van produciendo, y esos cambios generan información, generan conocimiento, y es lo que yo tengo que seguir midiendo, ¿sí? Para obtener resultados, para ver los resultados que voy obteniendo, perdón, y para observar las diferencias que se van dando. No es lo mismo, ¿sí? La tasa de infectados, ¿sí? De pacientes COVID en el 2020, en el 2021, que hoy en el 2024, con una cobertura de vacunación bastante importante, ¿sí? Entonces, esas diferencias que yo puedo ver en el tiempo, ¿sí? Comparando a mí mismo en el tiempo, eso se hace a través de la medición y la recolección de datos frecuentes de los indicadores, y esos indicadores contextualizados en un lugar y en un tiempo. Y para continuar esta idea, saber que los datos, tener datos, es muy diferente a tener información. El dato numérico, un número en sí mismo, es una unidad de información, ¿sí? Pero que si yo no la pongo en contexto, carecen de sentido informativo. Si yo les digo, el número de muertos es de 20, ustedes me van a preguntar, pero ¿de qué me está hablando? ¿De adultos, de niños, de ancianos, de Mendoza, de Argentina, de Sudamérica, de muertos por qué causa? ¿En qué mes? O sea, un dato único carece de sentido si yo no lo contextualizo. Y tener datos no es lo mismo a tener información, ¿sí? Tener información es tener esos datos, ¿sí? Procesados como un conjunto organizado que me da significado y relevancia a un fenómeno determinado. Si yo les digo, si el número de muertes maternas en el mes de enero en la provincia de Mendoza por causa no obstétrica es de tanto, yo les voy a estar dando información, ¿sí? En cambio, si yo le digo el número de muertes es de tanto, es un dato aislado. Entonces es muy importante saber que cuando uno pide datos, ¿sí? Y tiene datos y tiene números, esos datos deben ser analizados, ¿sí? Esos datos alimentan indicadores, los indicadores son dinámicos, ¿sí? No son números pegados en la pared, y esos indicadores generan información. ¿Para qué? Para todo lo que ustedes dijeron antes, para tomar decisiones,
para planificar, para asignar recursos, para modificar o ajustar acciones que ya se están llevando en marcha porque no están dando el resultado que yo tengo, para generar nuevas acciones, ¿sí? Para todas estas cosas que ustedes mencionaron antes. Y un poco esto es una representación gráfica de lo que estamos hablando, de que los datos, perdón, con el puntero, los datos en sí solos no representan nada, pero que si los unimos, los vemos como un conjunto organizado y procesado, ¿sí? Nos generan información y esa información nos genera conocimiento. Entonces, esto es el valor, ¿sí? Este es el verdadero valor de las mediciones o de medir en calidad. Yo cuando mido, recolecto un dato preciso. Ese dato tiene que tener ciertas características para ser válido, que ya lo vamos a ver. Ese dato alimenta generalmente indicadores. Con ese dato yo construyo indicadores. Esos indicadores me dan información porque están contextualizadas en un tiempo, en un lugar, y esa información me da conocimiento para gestionar, ¿sí? Para gestionar mi propio trabajo en un consultorio, para gestionar un hospital, para gestionar un ministerio o para gestionar un país, ¿sí? Como ven, los datos, indistintamente en los niveles en que nosotros estemos, nos permiten gestionar nuestro propio entorno. Nosotros estamos hablando en el ámbito de la salud, pero lo mismo pasa en, no sé, la economía familiar. Ustedes tienen los datos, ¿qué datos tienen para gestionar la economía de un hogar o de una familia o de su propia economía individual? Y tengo que conocer cuánto dinero tengo en mi caja de ahorro, tengo que saber cuánto valen las cosas que quiero comprar, tengo que ver todo lo que tengo que pagar y lo que me queda de resto. Puedo llevar yo un indicador de gastos que tengo o no, pero yo tengo que conocer esa información para tomar las mejores decisiones. Puedo invertir, no puedo invertir, puedo gastar más, no puedo gastar más, tengo que ahorrar, no puedo ahorrar. Entonces, datos tenemos en un montón de lugares. ¿Qué datos puntuales vamos a recolectar? Va a depender de los indicadores que yo quiero medir y esos indicadores se construyen en función de lo que yo quiero lograr. Yo me propongo un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo tiene que poder ser medido y para poder ser medido voy a tener que recolectar cierta cantidad de datos. Y puntualmente, ¿qué es un indicador? Es una medida, es una expresión que puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Permite describir características, ¿sí? Varias, comportamientos o fenómenos de la realidad, o sea, medir una variable X que yo determino en forma resumida y puede ser, por ejemplo, que me muestre el desempeño de la actividad o un proceso que yo quiero monitorear, ¿sí? Medir, monitorear, y uno las utiliza a veces como sinónimo, monitoreo me habla más de esto de hacerlo en el tiempo, ¿sí? De ver el proceso en su continuo, en el tiempo, de cómo se desarrolla. Un indicador, como dijimos, es una variable o factor cuantitativo o cualitativo que en forma sencilla y fiable, ¿sí? Me permite conocer los logros, reflejar los cambios vinculados a una intervención, a algo concreto que yo hice, o ayudar a evaluar los resultados de un organismo o de algo en desarrollo. ¿Para qué necesitamos indicadores? Bueno, para todo lo que venimos charlando, para poder entender, para analizar, para compararnos, ¿sí? Para compararnos con nosotros mismos en el tiempo, ¿sí? Yo como profesional, ¿estoy atendiendo la misma cantidad de pacientes que el año pasado en el mismo mes? Yo como profesional, ¿estoy teniendo o estoy, como yo le dije el ejemplo, solicitando la misma cantidad de estudios complementarios que el año pasado para los mismos diagnósticos? ¿Sí? O me puedo comparar con alguien semejante, ¿sí? O se pueden comparar los indicadores de establecimientos de salud. No sé, el Hospital Noti se compara con el Hospital Garrahan, son dos hospitales de alta complejidad pediátricos, ¿sí? O sea, uno se puede comparar consigo mismo en el tiempo, se puede comparar con otra persona o establecimientos, si estamos hablando de establecimientos, o países, ¿sí? Semejantes. Y también permite mejorar cualquier actividad. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Para qué se necesitan también? Para tomar las mejores decisiones. Decisiones podemos tomar, ¿sí? Pero tomar
decisiones responsables o las mejores decisiones en base a los mejores datos que tenemos es otra cosa. Por lo tanto, los indicadores son necesarios para gestionar, ¿sí? Permiten tener la información presentada en forma ordenada y resumida. También sirve para rendir cuentas de lo actuado, ¿sí? Yo con mi propio indicador de rendimiento profesional puedo ir a mi jefe y decir, mirá, te vengo a pedir un aumento de sueldo, te vengo a pedir más horas o te vengo a pedir que me amplíes el rango de horas de consultorio porque la verdad que cada vez tengo más pacientes, cada vez estoy atendiendo más, pero cada vez le dedico menos tiempo y eso yo lo puedo comparar, ¿sí? Lo puedo comparar y lo puedo demostrar con indicadores, ¿sí? También para dar soporte a las mejoras de los procesos. Yo digo, no, che, acá la verdad que no estamos funcionando bien como guardia de emergencia. Nuestros pacientes están esperando mucho. Los códigos rojos que deberían esperar, no sé, 10 minutos para hacer, perdón, los códigos, sí, o un rojo, deberían, no sé, según el triage, deberían esperar X cantidad de minutos para ser atendidos. En nuestra guardia están esperando media hora. ¿Cómo puede ser? Tenemos que mejorar ese proceso de atención, tenemos que bajar de una espera de media hora a 5 minutos, ¿sí? O los códigos verdes, ¿por qué tenemos tantos códigos verdes? Si este es un hospital de alta complejidad, bueno, tenemos que hacer algo para que esos códigos verdes vayan y consulten en el segundo o en el primer nivel de atención, no en nuestro hospital de alta complejidad. Bueno, para todas esas cosas nosotros tenemos que tener datos, tenemos que tener indicadores, si no toda esa información es imposible tenerla y analizarla en forma correcta. Y por supuesto, los indicadores nos sirven para dar transparencia y competitividad. Y esto sobre todo porque indicadores no solamente se utilizan en salud, sino que se utilizan en cualquier industria, en cualquier otra área, ¿sí? Las, o hasta en el subsector privado de salud se utilizan. Si uno va a Buenos Aires o acá mismo en Mendoza, acá en Mendoza yo no lo he visto, pero sí en Buenos Aires, los indicadores de eficacia y efectividad de los establecimientos de salud están publicados en sus páginas virtuales, en sus páginas web. Si uno se mete a la página web del Hospital Austral, están todos los indicadores disponibles para cualquier persona. Y ellos lo muestran. ¿Por qué? Porque están orgullosos de sus indicadores. Porque muestran cómo bajaron las tasas de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, porque muestran cómo bajaron las caídas, porque muestran el poco tiempo de espera, porque muestran un montón de cosas que pudieron mejorar y eso les da competitividad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una prepaga u obra social, yo voy a ir o voy a elegir ir al lugar que mejores indicadores tenga, ¿sí? O sea, que mejor desempeño tenga. Por eso dan transparencia y competitividad. Como dijimos, hay 3 tipos de indicadores, ¿sí? De estructura, de proceso y de resultado, que por supuesto, ¿sí? Cada uno de estos mide esas áreas o dimensiones que Avedis Donavedian había propuesto para los sistemas de salud, ¿sí? Los indicadores de estructura son aquellos que apuntan a medir la capacidad de las personas o de la organización para prestar un servicio. Por ejemplo, como ustedes pusieron recién en el Menti, cantidad de camas, ¿sí? De un establecimiento, dotación de personal, cantidad de sillas de rueda disponible, cantidad de camas con baranda, número de impresoras de pulseras identificatorias disponibles, etc. Aquellos indicadores de proceso son los que me permiten demostrar el cumplimiento de los pasos de un proceso, ¿sí? El cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, porcentaje de pacientes atendidos en una guardia, porcentaje de pacientes que tienen la pulsera identificatoria correctamente colocada, porcentaje de pacientes con riesgo de caídas, ¿sí? Que tienen el cartel identificatorio de riesgo colocado en la pared o en la puerta, número de estudios de laboratorio solicitados, etc. O sea, que miden el cómo estamos haciendo las cosas. Y aquellos indicadores de resultado expresan, si valga la redundancia, los resultados del proceso asistencial que llevamos adelante. Por ejemplo, tasa de caídas, tasa de mortalidad infantil, tasa de bacteremias asociadas a un catéter venoso central, etc. Si ustedes lo ven con el ejemplo de caídas, si yo no tengo la cantidad de camas, ¿sí? O si yo no tengo todas las camas con baranda y tengo las barandas en los baños y tengo rampas y todo lo necesario desde el punto de vista de estructura, ¿sí? Para evitar caídas,
Y si yo no realizo el proceso adecuado de identificación de pacientes con riesgo de caída, y no solamente los tengo identificados, sino que pongo un cartel y aviso que ese paciente tiene riesgo de caídas, es poco probable que mi tasa de caída sea baja. Si mis camas no tienen barandas, no tengo barandas en los baños, no tengo rampas, no identifico a los pacientes que tienen riesgo de caída, entonces no puedo hacer nada, claramente mi tasa de caídas va a ser alta. Por eso es tan importante que se comprenda que es indispensable medir la estructura, medir el proceso y medir el resultado. Si yo me voy a medir solamente el resultado y ese resultado es malo, no voy a saber por qué es. Por eso es importante medir la estructura y medir también el proceso. Las características de un buen indicador tiene que ser objetivo, ¿sí? Concreto, objetivo, o sea que es independiente de nuestro modo de pensar. Yo no puedo decir, no, pero yo las caídas no quiero medir caídas, en realidad quiero medir aquellos pacientes que casi se caen, pero que no llegaron al piso. Bueno, no, eso no existe. El indicador es objetivo, mide algo concreto y puntual independientemente de lo que yo piense. Es válido, que quiere decir que mide lo que queremos medir específicamente, no mide otra cosa. Es confiable, ¿sí? Es confiable, es concreto, es claro, o sea que puede ser interpretado de la misma manera por todos los evaluadores. Yo estoy midiendo la tasa de pacientes internados que se caen. Y después cuando yo lo defino, voy a definir que son todas las caídas de cualquier superficie, caídas de su propia altura, de una camilla, de un andador, de una cama, estando en el baño o estando en un quirófano. Se cayó al piso, listo, eso cuenta como una caída. Entonces todos lo interpretamos de la misma manera y todos sabemos que se está midiendo. Es medible objetivamente, o sea que su medición no está influida por intereses particulares, sino que está definido en forma clara y sin dudas. Es relevante, o sea que mide un aspecto clave, importante, que yo quiero, ¿sí?, conocer. Es específico, que mide lo que debe medir. Es práctico y económico, que no tiene un gran despliegue, no tengo que invertir un alto costo para poder medirlo. Está asociado a un plazo de entrega y de medición y de reporte y refleja cambio a lo largo del tiempo si yo lo mido de manera frecuente, e idealmente tiene que ser comparable con diferentes ámbitos, ¿sí? En salud nosotros tenemos indicadores que están universalmente aceptados, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil. ¿Alguien sabe cómo se define la tasa de mortalidad infantil? Vamos, los espero, los escucho. ¿Alguien sabe cómo se mide la tasa de mortalidad infantil? Asumo que este silencio de radio es un no, pero estaría bueno que alguien contestara. No es obligación que ustedes lo sepan. Más de la mitad de ustedes me dijeron que no sabían que era un indicador. A ver, alguien contestó ahí. Número de defunciones por año sobre los nacimientos por año. No está completa esa definición, ¿sí? La van a averiguar, ¿sí? La tasa de mortalidad infantil, cómo se mide y con qué frecuencia se mide, lo van a poner en el foro, ¿sí? O el que lo sepa después lo pone en el foro, porque no es completamente correcto, ¿sí? Está, digamos, esa definición incompleta. Pero ese indicador es universal. Entonces, las tasas de mortalidad infantil en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Francia, se miden de la misma manera, entonces es comparable entre diferentes países. La tasa de infecciones asociada a los catéteres venosos centrales se miden cada 1000 días de uso catéter, ¿sí? Entonces, y así se mide en todos lados. Entonces, hay indicadores que ya están, son universales y que eso nos permite compararnos entre establecimientos, entre provincias, entre países o entre regiones. ¿Y por qué es importante conocer y determinar en forma concreta y clara la estructura de un indicador, que es lo que le llamamos la definición operativa del indicador? ¿Por qué? Porque como en la imagen ustedes ven, para una persona puede ser un 6 y para la otra persona puede ser un 9. Y un indicador no tiene que dar lugar a dudas, ¿sí?
Entonces tiene que estar definido claramente qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, quién va a realizar la medición, quién va a recolectar el dato, cómo va a recolectar el dato, va a ir con una hoja, un papel y lo va a anotar, lo va a hacer con un formulario digital, vamos a armar un formulario en papel, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Va a ir todos los días? ¿Va a ir una vez por semana? ¿Va a ir una vez por mes? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia va a recolectar el dato y con qué frecuencia va a analizar el dato? ¿Sí? Porque yo puedo recolectar el dato todos los días, pero lo analizo de manera mensual, ¿sí? La mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil, ¿se acuerdan o conocen la frecuencia con la que se reporta, digamos, es un indicador nacional claramente y provincial, pero es un indicador semanal, mensual, semestral o anual la mortalidad infantil? La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, o la tasa de natalidad. ¿Alguien sabe? ¿Anual? ¿Es Es anual? anual, correcto, es anual. Cuando uno la ve, cuando el dato, ¿sí?, aparece, Mendoza pudo bajar tanto la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil, que hace tiempo que se viene bajando de a poco, o Mendoza tiene la tasa más baja de mortalidad infantil de la Argentina, un ejemplo, eso se hace, se conoce a nivel anual, pero no quiere decir que se mire una vez al año. Se está mirando muy de cerca cómo se mueren los niños, cuál es la tasa de mortalidad infantil, pero se analiza y se informa anualmente. No quiere decir que no se esté mirando, ¿sí?, todo el tiempo. ¿Me comprenden? Entonces, es diferente la frecuencia con la que recolecto el dato, la frecuencia con lo que lo analizo y la frecuencia con la que lo reporto. ¿Cuándo ese indicador lo voy a considerar correcto? ¿Sí? Yo digo, bueno, se me caen tantos porcentajes de pacientes. ¿Está bien que se me caiga esa cantidad? ¿Y cómo lo sé? Y porque en algunas cosas existen estándares internacionales, nacionales, regionales o internacionales y yo me comparo con ese estándar, ¿sí? Cuando está fuera de rango ese indicador, también es algo que yo lo pongo. Bueno, yo voy a considerar que si estoy de acá para arriba, ese indicador está en rojo, si está fuera de rango, pero si lo tengo de acá para abajo, bueno, lo tengo bien, lo tengo controlado o lo tengo en amarillo, lo tengo que mejorar. ¿Me explico? ¿A quién le voy a comunicar esa información? Ese dato lo voy a recolectar yo en mi área, en el servicio de infectología. Yo sé cuántas infecciones asociadas a respirador existen en las terapias intensivas de mi hospital, me lo dejo yo, me lo guardo, o se lo voy a comentar al jefe de la terapia, a la jefa de enfermería, al jefe de sección, al director del hospital. ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Cómo se lo voy a comunicar? ¿Con qué frecuencia? ¿Y por qué es importante que los indicadores se conozcan? ¿Sirve de algo que yo, jefa de infectología, tenga el dato de la tasa de infección asociada a respirador y me lo guarde y lo sepa yo nada más? ¿Tiene sentido? No, no sirve. No sirve, pero ¿por qué no sirve? Juan, creo que estaba hablando. ¿Por qué me decís tan seguro? No, no sirve, como diciendo, es una obviedad, no sirve. ¿Por qué no sirve que lo tenga una persona? Eh, ¿Por qué te parece, no? ¿Por qué te parece que lo debería conocer todo el equipo de salud, el terapista, el enfermero, el resto de los infectólogos, el director del hospital? sí, porque esto ayudaría a otros profesionales a saber qué está pasando. Perfecto, porque eso es lo que voy a decir, porque me va a dar una noción de cómo se están llevando adelante las cosas. Si mi terapia tiene más o menos infecciones asociadas al respirador que otras terapias, ¿sí? Porque que un paciente no se infecte o no haga una neumonía asociada al respirador es por muchos factores, ¿sí? Entonces, uno sabe cómo se está desempeñando como equipo, porque aparte es un resultado clínico importantísimo para el paciente, ¿sí? Una infección asociada al respirador en un paciente de terapia intensiva aumenta la mortalidad en forma exponencial. Entonces, no solamente es un indicador importante para el equipo de salud porque habla de su desempeño y de cosas que probablemente tenga que mejorar, sino que habla de los resultados clínicos para el paciente, ¿sí? Entonces, es muy importante que esta información que cuesta tanto conseguir, porque no es fácil
construir un indicador, definirlo, recolectar el dato, analizarlo, informarlo, compartir la información, ¿sí? Es algo que lleva un trabajo, ¿sí? Y que hay que vencer un montón de barreras, porque la gente no se quiere medir, a veces no quiere conocer cómo se está desempeñando, ¿sí? Esto tiene un valor muy importante y es muy importante que se conozca y que estos datos sean transparentes, se comparta con los equipos porque ayuda a tomar mejores decisiones y ayuda a guiarnos en el camino para la mejora. Este es un ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos de estructuras de indicadores. Estos son indicadores reales que se miden y en general, ¿sí? Son indicadores universales. Les voy a mostrar uno de estructura, ¿sí? Uno de proceso y uno de resultado, como para que vean los diferentes tipos de indicadores. Esto es lo que uno llama la ficha técnica, ¿sí? O ficha operativa o definición operativa del indicador. En general, la estructura, todo indicador tiene un nombre, tiene una fórmula específica de cómo se saca, tiene una explicación de los términos, ¿sí? A qué es el numerador y qué es el denominador, tiene una población donde yo la voy a medir, ¿sí? Tiene una clasificación, un tipo de clasificación es la que yo les comentaba, indicador de estructura, proceso y resultado, pero hay otras clasificaciones que se usan en otros ámbitos, en salud se usa mucho esta. Hay indicadores, no sé, les puedo decir indicadores estratégicos, indicadores de gestión, indicadores administrativos, pero esto de estructura, proceso y resultado es muy importante porque nos hace acordar que las tres áreas fundamentales de la calidad se tienen que poder medir. También la estructura o la ficha técnica del indicador me tiene que decir la fuente de datos, de dónde puntualmente yo saco la información, ¿sí? Y esta fuente de datos puede ser primaria o secundaria. El dato yo puedo ir a sacarlo específicamente del lugar primario donde se registró, por ejemplo, la historia clínica, un libro de actas, el sistema de gestión de pacientes del hospital, o puede ser un dato secundario, ¿sí? Yo generé un formulario o generé una segunda fuente de datos donde registré el dato primario. El responsable del registro, siempre tiene que haber una persona responsable de ese dato, ¿sí? Que generalmente es el que recolecta el dato, ¿sí? Se encarga de que la recolección sea adecuada y que se haga siempre de la misma manera. También determina la frecuencia de medición y la frecuencia de reporte o análisis, ¿sí? Este es un ejemplo de estructura. El nombre del indicador es disponibilidad de caja de materiales para el proceso de inserción de un catéter venoso central, ¿sí? Para los que no saben, ¿sí? Los accesos venosos centrales, los catéteres, se tienen que colocar, ¿sí? Bajo determinadas buenas prácticas. Una de esas buenas prácticas que uno debería tener disponible, sobre todo para la urgencia, pero también para los procesos planificados, ¿sí? Una caja de materiales en donde esté todo el material estéril, ¿sí? Incluido todo el equipo de protección personal que uno se tiene que poner, ¿sí? El campo limpio, etcétera, etcétera, para colocar en forma correcta el catéter venoso central para evitar infecciones, por supuesto. Entonces, la disponibilidad de una caja de materiales es parte de la estructura, es parte de lo que yo tengo que tener para colocar en forma correcta un catéter venoso central, por ejemplo, en una terapia intensiva. Entonces acá yo estoy midiendo estructura, estoy midiendo los insumos, los recursos que yo necesito para un proceso determinado. Entonces la fórmula es el número de catéteres venosos centrados insertados con una caja de material preparada para el procedimiento, ¿sí? Sobre el número de los catéteres venosos centrales colocados en ese servicio, ¿sí? Entonces yo digo, lo ideal es que todos los catéteres se coloquen con caja, ¿sí? Se coloquen con la caja preparada, disponible. Ahora puede ser que se coloquen más catéteres que caja yo tenga. Entonces ahí yo voy a tener un indicador que me está diciendo, che, ojo, que tu indicador te está diciendo que hay algunos catéteres que se están colocando sin tener la caja de materiales adecuada. O sea, se están colocando sin tener todos los elementos estériles indispensables para colocar un catéter según las buenas prácticas.
La población en la que se mide, pacientes que requieren la inserción de un catéter, este tipo es de estructura. La fuente de datos, las listas de verificación o checklist de verificación de catéteres. El responsable, por ejemplo, el enfermero de control de infecciones, o puede ser un enfermero de la terapia intensiva, la frecuencia de medición quincenal, la frecuencia de reporte mensual, ¿sí? Esto puede ser una frecuencia diaria. Yo mido todos los catéteres que se colocan, mido que estén en las cajas en todos los días, los catéteres que se colocan de todos los días de la terapia, o puedo hacer un corte transversal cada 15 días y mido todo lo que sucede en ese día. Eso lo decide quien mide y quien hace el indicador o genera el indicador. Ahora vamos a ver sobre este mismo tema, ¿sí? Un indicador de proceso, ¿sí? En este caso, también ustedes saben, para colocarse un catéter que tenemos que hacer, por supuesto, una higiene adecuada de manos. Entonces, el nombre del indicador es el personal que recibió capacitación para higiene de manos. Entonces, ¿cómo lo mido? Número de personal del servicio X que recibió capacitación de higiene de manos, no sé, en tal periodo de tiempo, sobre el número de personal de ese servicio en el mismo periodo de tiempo. La población a la que se mide, el tipo de indicadores de proceso, ¿sí? Porque es parte de las acciones que yo tengo que hacer para colocar adecuadamente un catéter. La fuente de datos, la planilla de asistencia a la capacitación, porque yo estoy midiendo personal que recibió capacitación, ¿sí? El responsable del registro, la frecuencia y la de medición y la de reporte. Y por último, un ejemplo de un indicador de resultado, directamente las tasas de bacteremia asociadas a catéteres venosos centrales, ¿sí? Esta fórmula es una de las que yo les digo que es prácticamente universal, que es el número de episodios de bacteremias de paciente internado en tales servicios con catéteres de tales características cada 1000 días de uso de catéteres, ¿sí? Sobre el total de días pacientes internados. Es un indicador de resultado, también tiene una población determinada, donde yo estoy midiendo, no lo mido en todos los pacientes, lo miden en los pacientes de tales servicios que tienen catéteres, la fuente de datos, el responsable de ese registro, de esa recolección de datos, la medición y el reporte, ¿sí? Hasta ahora, ¿les quedó claro un poco la diferencia entre indicadores de estructura, proceso y resultado y lo que es una ficha técnica o la estructura general de un indicador? ¿Vamos bien? ¿O les ha quedado dudas? ¿Volvemos para atrás? ¿Repasamos algo? Por mí bien, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, asumo. Sí, perfecto. Bien, asumo que los que me han contestado es en representación de todos. Igualmente, si hay dudas, habilita micrófono por el chat o al foro. Doctora, Sí, ¿y dónde se pueden buscar esas estructuras de los indicadores? las fichas técnicas, Ajá, esto. sí. Esto en general, hay indicadores de los universales, ¿sí? Como son, como yo les dije, no sé, neumonías asociadas a respirador, mortalidad infantil, bacteremias asociadas a catéteres. Hay indicadores que son comunes y universales que uno los googlea y te sale. O sea, vos lo buscas en Google y te va a salir ficha técnica o definición operativa de tal indicador y te va a decir. Es más, hay un documento bastante, no es nuevo, tiene varios años, de la Organización Mundial de la Salud con OPS, en donde definen los indicadores de salud más importantes. Muchos ya están definidos. Igualmente, a alguien se le podría ocurrir medir alguna otra cosa más rara o que ocurre solo en su lugar y el indicador se construye, ¿sí? La mayoría de los indicadores ya están construidos, pero uno puede querer construir un indicador determinado. Pero esto está disponible en la web y hay ejemplos de sobra. La OMS, si uno busca en la página OMS, hay un montón de ejemplos de indicadores. Esto es uno en relación a las bacteremias, pero hay indicadores para todo, ¿sí? ¿Se puede medir todo? Se pueden medir muchísimas cosas. ¿Tiene sentido medir absolutamente todo? No, yo tengo que saber qué quiero medir y para qué, ¿sí? Porque si no es un montón de datos, ¿sí? Información que hay que recolectar, o sea, datos que hay que recolectar, información que hay que analizar y no tiene sentido. Uno va a medir cosas puntuales según los objetivos, según las líneas de trabajo planteadas. Pero ejemplos de indicadores hay muchísimos en la web
Y OMS y OPS tiene documentos puntuales que dan ejemplo de estos indicadores en salud, ¿sí? De todo tipo, ya sea en hospitales, en atención primaria, en epidemiológicos, hay un montón, pero esto es como la ficha técnica básica o la definición operativa básica para que si nosotros dos estamos trabajando en hospitales diferentes, pero a nivel provincial se quiere medir la tasa de bacteremia asociada a catéteres venosos centrales de pacientes adultos en internados en terapias intensivas, todo lo hagamos de la misma manera. ¿Me explico? Que si vos estás en el central, yo estoy en el lago, la otra persona está en el Chestacó, pero a nivel provincial quieren medir esto, todo lo hagamos de la misma manera. Para eso sirve la ficha técnica o la definición operativa. ¿Quedó claro? ¿O respondí a tu pregunta? Sí, muchas gracias. De nada. Ahora les voy a mostrar, ya estamos terminando, les voy a mostrar, esto es otro ejemplo, esta ficha, ¿sí? Que es diferente a la anterior, pero también es una ficha técnica y es un resumen de la definición operativa, es la que propone Joint Commission Internacional, que se acuerdan que era Joint Commission, es una organización sin fines de lucro internacional, ¿sí? Que promueve y trabaja para la mejora de la calidad asistencial y que también acredita estándares de calidad, ¿sí? En establecimientos de salud. Y cuando ellos proponen y van a medir indicadores, buscan esto, ¿sí? El indicador que está midiendo, ¿sí? Quién está a cargo, cuándo lo miden, el motivo por el que se les seleccionó este indicador, yo puedo decir por qué mide una de las líneas estratégicas, ¿sí? O mide una meta internacional, el nombre del indicador, ¿sí? La fórmula, el numerador y el denominador, el tipo de indicador, si es estructura, proceso, resultado, cuál es la fuente de datos, la fecha de reporte esperada y la primera semana de cada mes, el día 15 de cada mes. Perdonen. Discúlpenme, chicos, que estoy saliendo de una gripe por influenza, así que todavía estoy con algunos síntomas. La frecuencia de vigilancia o de medición diaria, mensual, semanal. La metodología de recolección, sí, estudio de prevalencia. Los cortes de prevalencia son los cortes transversales, semanales, retrospectivos, prospectivos. Las áreas de vigilancia, y este indicador va a medir las terapias intensivas, por ejemplo, o los servicios de clínica médica, o los quirófanos. El tamaño muestral, ¿sí? Mide, no sé, el 100% de los pacientes internados. El estándar de cumplimiento esperado, y el estándar es, no sé, que el 95% de los pacientes internados tengan colocada en forma correcta la pulsera o el brazalete identificatorio. Ese es el estándar, ahí quiero llegar. Otros datos, ¿sí? Y el plan de difusión, no sé, de evolución de los datos analizados vía mail en forma mensual, ¿sí? Entonces, esta es otra forma, ¿sí? De estructura de un indicador. Y acá lo tienen lleno, ¿sí? Para que después lo miren, en donde dice que el tipo de medida, quién lo mide, calidad, quién está encargado. Esto es un ejemplo de identificación del paciente, ¿sí? Es la fecha de determinación, dice que se encuentra activo hasta nueva revisión, el motivo por el cual se seleccionó, el nombre, el numerador, denominador, bueno, todo lo que ya revisamos en relación, ¿sí? A medir la meta internacional de identificación correcta de los pacientes. Por último, recordar que los indicadores solo indican, ¿sí? Nunca pueden describir en forma total, ¿sí? Los problemas de un proceso. Por eso es tan importante que todos los indicadores se puedan contextualizar en un tiempo, en un espacio y en un ámbito, y hay que poder interpretarlos en forma correcta, ¿sí? Recuerden esto de los datos alimentan indicadores, los indicadores generan información y la información genera conocimiento, ¿sí? Es todo un continuo de análisis para que esos datos que recolectamos al pie de la cama de un paciente o de un sistema de informático, ¿sí? Nos permitan tomar las mejores decisiones en base al conocimiento. Los indicadores requieren, ¿sí? Que sean explícitos y claridad en su definición, ¿sí? Esto de conocer la definición operativa y la ficha técnica del indicador. Requieren una correcta definición de la fuente de datos. Esto es importante
más allá de que forma parte de la ficha técnica, la fuente de datos, ¿sí?, es fundamental que sea la adecuada para que el dato sea válido. Si el dato no es válido, ¿sí?, el indicador está mintiendo o no nos está mostrando verdaderamente la realidad tal cual es, ¿sí? Los indicadores se basan en números y análisis estadísticos, no son complejos, pero sí son necesarios ya por las múltiples causas que hemos dicho y que ustedes han expresado muy bien. No deben asociarse a la búsqueda de culpables, o sea, si un indicador me da fuera de rango o me da peor que el mes anterior o todos los meses me viene dando mal, no tengo que buscar culpables, sino tengo que hacer foco en las oportunidades de mejora y en el rediseño de procesos. Esto de que, ¿por qué cada vez tengo las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales cada vez más alto? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? ¿Cómo lo analizo? ¿Puedo esa situación analizarla con una espina de pescado que ustedes ya la han utilizado? ¿Sí? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué tengo una tasa de infecciones asociada a catéteres más alta que otros hospitales semejantes al nuestro? Bueno, analizo el problema, busco las causas raíz e identifico posibles soluciones, ¿sí? Entonces los indicadores me ayudan, ¿sí?, a ver cómo estamos llevando adelante nuestro trabajo en los diferentes procesos. Y también recordar que los indicadores se deben usar en forma correcta, o sea que deben ser buenos indicadores para medir las cosas correctas, con los mejores datos, con datos válidos y en forma oportuna. No tiene sentido analizar un indicador, ¿sí?, de meses atrás, si estoy midiendo las infecciones o las infecciones respiratorias del mes de junio, analizarlas en diciembre o el año que viene. ¿Sí? Yo tengo que analizar los datos de ahora para tomar decisiones ahora, ¿sí? Y hay datos que sí se analizan en forma anual porque los tengo que ver, porque tienen mayor complejidad, pero no quiere decir que voy a ver qué está pasando cuando tengo el dato cerrado, sino que lo voy a ir viendo durante todo ese proceso. Y con esto finalizamos el encuentro de hoy. Recordemos que si lo podemos medir, lo podemos mejorar, y ese axioma, ¿sí?, se lo tienen que quedar grabado. Lo que no medimos no lo podemos mejorar. Tenemos que conocer cómo nos estamos desempeñando, tenemos que conocer cómo llevamos adelante nuestros procesos, tenemos que conocer cómo estamos realizando nuestras actividades como profesionales de salud y cómo nos conocemos midiéndonos, midiendo nuestro desempeño, ¿sí?, midiendo nuestro sistema en el cual nos desarrollamos y conociendo sobre todo los resultados para el paciente. Bueno, con esto finalizamos el encuentro de hoy. Tenemos unos minutitos para alguna consulta, ya sea de lo que hemos visto, ¿sí?, que son temas nuevos. Yo sé que son conceptos nuevos que no han visto, que por ahí cuesta sedimentar. Vean de nuevo la clase, revisen el material que le vamos a disponer, revisen las diapositivas, ¿sí?, que son pocos conceptos, pero son conceptos que tienen que quedar claros y les tienen que quedar grabados para después, cuando ustedes en las próximas materias, en los próximos años, que cada vez van a estar más adentrados al sistema de salud, ¿sí?, y desempeñando acciones más cercanas a lo que van a hacer después como profesionales, ¿sí?, los indicadores son muy importantes y los van a conocer, ¿sí?, los van a tener disponibles, y la idea es que ustedes los puedan mirar con otros ojos y puedan comprender lo que ese indicador les quiere decir. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos 10 minutitos para consultas sobre el encuentro de hoy. Consultas sobre el trabajo práctico, consultas sobre... Recuerden que hoy es el último encuentro sincrónico, ¿sí? Vamos a tener esta oportunidad de encontrarnos presencialmente, pero también les vamos a disponer a ustedes una encuesta, ¿sí?, para que vuelquen sus opiniones en forma anónima, porque nosotros queremos saber también la opinión de ustedes, la experiencia de ustedes como alumnos de esta materia optativa que eligieron cursar, para generar las mejoras que sean necesarias para mejorar, ¿sí?, para que la próxima camada, ¿sí?, pueda tener mejores clases o clases con otra dinámica, si a ustedes les parece. O sea,
es importante conocer la opinión de ustedes como alumnos, más allá de que tenemos que cumplir un cronograma y un programa de actividades, un programa de actividad y un programa de temáticas, ¿sí? Siempre les pedimos la opinión de ustedes para mejorar clase a clase, para mejorar de cohorte a cohorte, de semestre a semestre, y que bueno, que los alumnos sigan eligiendo esta materia, que por ahora no es muy conocida, pero esperamos que de a poco ustedes se conviertan en replicadores y que ustedes la puedan recomendar también si les preguntan. La fecha del trabajo práctico, esperen, entiendo que es hasta el 14, si mal no recuerdo. Déjenme ver un minutito, a ver si lo tengo por acá, espérenme 2 segundos. ¿Cómo van con la realización del trabajo práctico? Bien, más o menos, demorados, lo van a dejar para la última semana, hemos visto que, ya les digo hasta cuándo tenemos, hemos visto que varios ya han hecho entregas de trabajos prácticos, así que estamos muy contentos, no los hemos podido corregir aún, hasta el 14, sí, era correcto. Tienen tiempo de entregar hasta el 14, sí, muchos ya lo han entregado. Si por algún motivo en particular, muy puntual y de manera excepcional, están con dificultades, ¿sí? Sabemos que, así como yo he estado en cama varios días, hay muchos que pueden estar enfermos, tener dificultades personales y demás. Si hay alguna cuestión puntual por el cual ustedes estiman que no van a poder entregar el trabajo práctico para el 14 a la noche, por favor nos escriben un mail explicando la situación y yo lo pongo a consideración de la doctora Falaski y vemos la posibilidad de extender eso, pero por supuesto cuestiones muy puntuales, pero la idea es que ustedes lo puedan llevar adelante, ¿sí? Si tienen algún inconveniente nos lo hacen saber. Bueno, y ahora nos quedan 5 minutitos, ¿sí? Si alguien quiere comentar cómo ha sido la experiencia, por lo menos con la parte virtual de la materia, ¿sí? Nos hubiera gustado interactuar más por el foro, lamentablemente no hemos podido nosotros como docentes desde el operativo activar el foro de intercambio porque es muy valioso, por eso nos interesa que trabajen con el Menti y demás, pero también nos gustaría saber si alguno quiere ahora habilitar el micrófono y contarnos su experiencia desde lo virtual, ¿sí? Después hablaremos en lo presencial de esta materia, o si la materia era lo que ustedes pensaban, si ustedes sabían que iban a aprender en esta materia, o la verdad que fue como una lanzada al vacío, como una largada de la pileta, porque no sabían qué temas eran, de qué íbamos a hablar, o ya sabían, se las habían recomendado, no les quedó otra que inscribirse porque tenían que sumar horas. ¿Alguien que quiera hablar? A mí lo que me pareció bueno es que respetaron mucho los horarios que habían dicho antes, porque por ahí nos pasó que en algunas optativas por ahí se extendían mucho o que cambiaban de repente de horario y te lo avisaban ahí muy sobre la hora y eso a veces complicaba mucho la organización de nosotros, pensando en que tenemos otras materias en el cursado y todo eso. Así que eso Bueno, estuvo bueno. bueno, gracias Araceli. La verdad que sí, por suerte no hemos tenido, muchas veces hemos tenido que modificar y sabemos que como alumnos ustedes están cursando un montón de otras cosas e intentamos ser respetuosos de los horarios, ¿sí? La verdad que uno le gustaría que estos encuentros sean presenciales porque son mucho más enriquecedores. La verdad que lo virtual y a esta hora es doblemente cansador para ustedes. Sabemos que vienen de jornadas de estudio, de cursado y demás, pero bueno, no son muchas las opciones que tenemos. Gracias por tu aporte, Araceli. ¿Alguien más? No tiene que ser, no tienen que ser cuestiones buenas nada más, puede ser algo que ustedes consideren que se pueda mejorar. Por ejemplo, nosotros sabemos que en esta camada hubo algunas demoras por cuestiones del campus y demoras en la carga de material del Moodle, y eso es algo que tenemos que optimizar y mejorar nosotros, en cargar más rápido todo el material, ¿sí?
pero la accesibilidad al material, el material que ustedes han visto, les ha resultado, lo han podido leer, les ha parecido mucho, poco, han podido ver los videos, han podido utilizar el campus. Aunque sea por el chat. Ya no sé si los perdí a todos o están todavía acá y nadie se atreve. Bueno, igual no hay problema porque estas mismas cosas nos vamos a dedicar unos minutos cuando cerremos el taller presencial. La idea es que también conversemos de esto, ¿sí? Porque es parte del aprendizaje y de la forma en que ustedes aprendan el uso del campus virtual, la participación en los encuentros virtuales o en los encuentros presenciales y hace a cómo uno también incorpora los conocimientos y también, como les digo, es información muy valiosa para nosotros para mejorar la forma en que esta materia se da. Bueno, les agradezco a todos que se hayan conectado. Para nosotros ha sido muy gratificante, hablo en nombre de la doctora Falaschi también, haberlos tenido como alumnos. La verdad que en términos generales, de alguna u otra manera nos hemos comunicado, ya sea por el chat, abriendo micrófonos, por el Menti. Como siempre nos hubiera gustado verlos un poco más la cara, entendemos que no siempre es fácil prender las cámaras, pero bueno, por eso hemos generado la instancia presencial, ahí nos vamos a conocer y vamos a poder intercambiar experiencias y opiniones de manera más fluida. Les agradezco y nos estamos comunicando por el foro. No se olviden y no se demoren en entregar el trabajo práctico. Cualquier duda o consulta, estamos siempre disponibles por los medios que ustedes ya conocen. Gracias, chau, chau. Bueno, gracias, doctora. Hasta luego. Que sigan bien. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias.